Bueno, bienvenidos a todos a este que es el primer taller de la serie de webinars de liderazgo personal 2. Este es 2 y muchos dirán, ¿y qué pasó con el 1? El 1 ya lo hicimos a mitad de año, más o menos. De todas formas, no se preocupen si quieren verlo. Está publicado en el canal de YouTube de Aurora HDC, por si quieren ver algunos de los cursos, si les engancharon, si les gustó, de la información que queremos compartir. Aprovecho y nos presentamos para muchos, como vemos tantas caras nuevas, nosotros estamos pues bajo la sombrilla de la consultoría de Aurora HDC. Mi nombre es Sebastián Serrano y por ahí que han estado escuchando hablar también está Marcela Tapias, para que hables y por si alguien está en el celular y te vea la cara. Hola, yo. Yo voy a estar hoy detrás de cámaras. Y la idea es que esto es un espacio pues creado para cada uno de ustedes. ¿Con qué sentido? Con el de compartir información. Hay un interés en crecer, en desarrollarnos, en aprender. Y a nosotros nos apasiona esto que hacemos y queremos compartirlo. Por eso iniciamos este como el primero de una serie de 5 webinars que vamos a hacer. Y arrancamos con un tema súper interesante, por lo menos para mí, que es un introductorio al Eneagrama. El introductorio al Eneagrama es una herramienta que nos ayuda a conocer nuestra personalidad y entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos. Durante la sesión, el que quiera hacer una pregunta, una consulta, puede escribirla o levantar la manito para abrir el micrófono. La idea es que vamos hablando de uno en uno para que no nos pisemos, pero también es como si estuviéramos en la sala de la casa, con toda la confianza del caso, con toda la comunidad, con confianza, con toda la comodidad y empezar a cuestionarnos y a indagar un poquito en nosotros mismos y que sobre todo sea una herramienta práctica. Para Marcela y para mí es importante que todo lo que compartimos se pueda llevar a la realidad y sea una realidad que realmente se pueda aplicar. No que quede una teoría muy interesante ahí, pero ya está. Entonces, no siendo más, pues bienvenidos a las nuevas caras. Nos alegra ver tantas caras nuevas y pues tantas caras conocidas que nunca pensé ver conectados aquí. Por ejemplo, veo por ahí a Ana María. Bienvenida, qué alegría. Entonces, pues nada, bienvenidos todos y todas. Siéntanse como en casa, pregunten, consulten y todo lo que necesiten. Yo les voy a compartir esta presentación para que todas la puedan ver. Si alguno en algún momento tiene algún inconveniente, lo que nos avise. La idea es que podamos solucionar cualquier impasse que pueda haber. Entonces, bueno, ahí se está viendo bien la presentación. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Me Sí, sirve perfecto. que levanten deditos o hagan muecas, todo. Yo por eso aquí miro caras y es bueno que tengan las cámaras prendidas para verles las muecas que hacen de todo esto que yo les digo. Bueno, este es un introductorio. Nos gustaría pues darles más herramientas en este poco tiempo que tenemos. Tenemos aproximadamente una hora larguita y depende también de ustedes, el tiempo también es de ustedes, programado para darles este espacio de conocernos un poco más. Es un tema que tanto Marcela y yo llevamos más de 15 años estudiándolo y nos apasiona y tiene un montón de aplicabilidad. Pero para este espacio lo que queremos es que lo apliquen sobre todo para ustedes mismos. Cuando hablamos de liderazgo personal, bueno, en general se habla mucho de liderazgo, ¿no? En la empresa seguramente les han hablado de liderazgo, escuchamos noticias, escuchamos todo esto, y es que usted tiene que ser un gran líder y no sea un jefe, sea un líder y sea un montón de cosas. Y la realidad es que es importante por lo menos liderarte a ti mismo, a tu vida, y entendernos es el primer paso. Por eso creemos que para iniciar esta segunda serie de webinars, lo que sería fundamental es entendernos a nosotros mismos y entendernos desde el origen. Y entonces hemos conocido esta herramienta maravillosa que se llama Eneagrama. Eneagrama es una herramienta que tiene muchos años de antigüedad y se ha ido actualizando y teniendo diferentes perspectivas y diferentes desarrollos. Entonces, a partir de eso, hemos ido pues evolucionando y teniendo un mejor entendimiento de esto. Y esto nos ha traído hoy aquí,
a este espacio maravilloso para compartir con ustedes y que hagan las preguntas y descubran por dónde va su personalidad. Y si lograron identificar su personalidad, porque esa es la primera tarea, empezar a identificar la de otras personas para poderlos entender y poder incluso relacionarnos mejor. Entonces, no siendo más, empecemos con cómo serían esos temas que vamos a tratar hoy en este corto espacio que tenemos. Vamos a ver qué es el eneagrama, entender un poquito qué es esto, para qué sirve, pues sobre todo esto, para qué nos sirve conocer esta herramienta, entender un poco cómo es y cómo se aplica en cada uno de nosotros y cómo podemos aplicar esta información en el día a día. Lo que les decía, hay que llevarle un aspecto práctico, porque eso para tanta teoría hay muchos espacios y a veces nos podemos confundir, pero la idea es que sea algo práctico que podamos vivir y, digamos, sentir prácticamente. Dale, Marci. A mí me encantaría saber si alguno de los que ya está acá en la sala, aparte claramente de los que se certificaron en la herramienta con nosotros, conoce el eneagrama, sabe de qué se trata, ha oído hablar de él o tiene algún tipo de idea de esta herramienta. Herbert, por ahí nos levanta la mano. Ok, maravilloso. ¿Quién más ha escuchado esta herramienta? Por ahí Luz Ángela veo que hace alguna seña. Ok, Joana también, mueve la manita así, Viviana también. Bueno, no, un montón de gente muy conocedora del tema entonces. Pues esperamos aportarles nuevos conocimientos, ¿no? Porque la idea es enriquecernos un poco más. Y para los que no, no pasa nada, porque aquí para eso es este espacio, para podernos llevar un poquito más a entender qué es esto. Entonces partamos de qué es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta y eso quiero que lo tengan muy claro. Y cuando hablamos de herramienta, es como bien tenemos esa imagen ahí, es un mapa para saber dónde estamos, ubicarnos, es una brújula que nos señala el norte y un elemento adicional es que es un espejo para mostrarnos y dejarnos ver un poco qué es lo que estamos haciendo, porque tendemos a actuar constantemente de forma automática. Y cuando digo de forma automática es que parecemos medio autómatas. Y si no, recordemos cuando teníamos absoluta libertad de movilidad, cuando íbamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa todos los días. Como buenos latinos, íbamos todo el tiempo de un lado para el otro, la misma ruta todos los días, las mismas rutinas todos los días. Y de repente un día, por alguna razón, mirábamos y había aparecido un nuevo edificio, habían construido un edificio. Y no nos dimos cuenta hasta que ya estaba terminado. Y yo les garantizo que ningún edificio se construye de un día para otro. Simplemente es que estamos en un automático que hace que no nos demos cuenta de muchas cosas. Y entonces, el primer paso que queremos identificar aquí es generar conciencia, darnos cuenta de dónde estamos y por qué estamos actuando como estamos actuando. Hasta la ropa que usas, hasta el estilo de peinado que tienes, hasta la forma que estás mirando por la cámara, hasta el celular que tienes, habla de tu personalidad. Todo habla de ti. Mucho más incluso lo que tú sabes de lo que está ocurriendo, está pasando. Porque es parte de ti y empezamos a ver el mundo a partir de esa personalidad. Pero entonces dicen, ok, y entonces ¿cómo vamos a saber si aquí, por lo menos en clase estamos, si no estoy mal, casi 30 personas? Entonces, ¿qué? ¿Todos tenemos una diferente? Pues sí, la verdad es que somos tan únicos y tan especiales que cada uno es diferente, pero estamos metidos como en paquetes, donde el eneagrama nos invita a explorar 9 tipos de personalidad. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguien se perdió? ¿Ven? Excelente. Y en esto, la idea es que vayamos encontrando con cuál me parezco un poquito más, con cuál de pronto me identifico un poquito más. Pero antes de empezar a ver todo este tema, queremos iniciar con esta frase que es fundamental. Para saber quién eres, primero debes entender quién no eres. Y es que con el tiempo nos llenamos de etiquetas, nos llenamos de juicios.
y es que yo soy así, y es que yo soy así, y es que yo ya no cambio, y eso fue como me dijeron. Y la idea es que cada una de las personas que está aquí no se alcanza a imaginar lo valiosa y especial que es. Pero nos quedamos con algunos aspectos y algunos calificativos que hemos adquirido durante la vida, de pronto por experiencias puntuales, y recuerden que una experiencia puntual no te define, y entonces el día que yo haya tenido un día malo y haya sido mal geniado y haya gritado, no significa que en general sea un grosero o mal geniado, simplemente fue un momento puntual. Entonces eso no soy yo, pero hay algo más grande detrás de todo eso, y aquí lo importante es entender que la personalidad en todos los seres humanos nace por una y exclusiva razón. ¿Por qué creen que nace la personalidad? Alguien que quiera interactuar conmigo para que no me sienta yo hablando aquí solo. Algún voluntario. ¿Por qué creen que nace una personalidad? ¿Con qué objetivo? Cualquier respuesta es válida, tranquilos, no hay respuesta incorrecta. Me dejaron solo. Porque la gente porque nos vamos desarrollando, depende del comportamiento, o más bien no el comportamiento, sino más bien depende de la percepción que tengamos nosotros desde chiquitos para entender las cosas, nos desarrollamos de alguna manera, de esa parte. Ok, muy bien. Porque creo que de alguna manera el ser humano tiene la necesidad social también de sentirse identificado con algo y con alguien. Y Muy creo bien. que esa es una buena razón para tener una personalidad que digan, no, aquel es alegre, que el otro es triste, aquel aburrido. Cosas de esas, ¿no? Excelente. Son Anthony. las características intrínsecas con que todo ser humano nace y que lo hace diferente a los demás. Muy bien, también, ¿no? Mejor dicho, qué curso tan aventajado. Sí, todas esas razones. La realidad es que son todas esas razones y seguramente muchas más que están pensando y no nos estamos atreviendo a decir. Pero vamos a simplificarlo aún más. La razón por la que tienes esa personalidad es como un mecanismo de defensa para poder afrontar este mundo que no sabemos qué es lo que hay. Y entonces cada uno de nosotros entiende que hay una situación, y ahí sí, como decimos, nacemos puros, limpios y fantásticos, niños divinos, niños hermosos, con una serie de rasgos de comportamiento, pero la personalidad nace pensando que de pronto en algún momento sentiste algún riesgo, algún desafío, y surge a partir de cómo estabas entendiendo el mundo en ese momento, y como lo estabas entendiendo de determinada forma, lo que decidiste es estructurar una forma de entender el mundo y para actuar a partir de eso. Y ahí es donde empieza a construirte. Y efectivamente, como nos decían algunos, es como lo percibí, pero también hay que ser alegre y que sea eso. Es una estrategia para encajar en ese mundo. Y es una forma de entender y sentirme parte de ese mundo o defenderme de ese mundo o hacer algo con ese mundo que es tan grande, porque piensen que nace cuando somos muy chiquitos. Realmente la personalidad se instala de los 0 a los 7 años. ¿Algún psicólogo por acá? Pues no, pero me queda una duda, Entonces, ¿la personalidad es 100% ambiente? ¿No tiene nada que ver con genética? Me encanta esa pregunta, porque sí tiene que ver un poco con genética, porque sí tiene que ver con el ambiente, porque las dos respuestas son correctas. Porque cuando hablamos de personalidad, hay varios componentes involucrados. Uno es el carácter con el que vienes, que ya vemos que un bebé puede ser tranquilo, despierto, hiperactivo, cualquier cosa, incluso es heredado muchas veces de los papás. Y otro componente es lo que perciben esos años de desarrollarse y entender el mundo. Cuando combinamos todos esos elementos, es como un revuelto, como un batido. Entonces, tú metes un niño que tiene un componente genético, lo metes en una familia específica que trae una carga genética y un entorno específico de social, económico, de país, cultural, de religión, incluso, y lo revuelves todo y entonces hace que ese niño vea el mundo de una forma específica y reacciona ante eso. Y de ahí sale la personalidad, como una estrategia para poder afrontar eso que está viendo con el carácter que trae implícito. ¿Resuelve tu duda? Bien. Y entonces, esto es fantástico porque remontémonos a ese momento en que se empezó a hacer todo ese revuelto y empezamos a ver que
Todos hemos visto un niño pequeño, seamos papás, no seamos papás, y vemos que hay unos que ya nacen muy despiertos, muy hiperactivos, muy comunicativos, menos comunicativos, y empezamos a ver que el niño empieza a actuar de una forma específica. Y aquí viene una parte fantástica. Nosotros decimos que es el trauma. No se preocupen, ¿cuántos de aquí papás? Levanten la mano. Voy a asustarlos a todos. Ustedes traumaron a sus hijos y no podían hacer nada al respecto. Era su misión, traumarlo para que esa personalidad apareciera. Lo chistoso es que no importa qué hicieran, ellos iban a traumar con algo. Porque es la realidad. Porque en un recipiente vacío cualquier situación puede llegar a ser una situación muy intensa. Y entonces aparece, y a partir de cómo entendió una circunstancia, ese niño va a empezar a desarrollar una personalidad. Y les pongo este ejemplo, sobre todo porque como veo tantos papás y algunos empiezan a decir, ay, Dios mío, yo no quiero que mi hijo salga así. No hay nada que hacer, va a salir como tenga que salir, porque ustedes no controlan ni van a saber qué es el evento que los va a llevar a esto. Porque puede ser desde que se me perdió un juguete y no supe qué hacer, hasta un divorcio, o un fallecimiento, o un papá que trabajaba mucho, o una discusión para ir a cenar a alguna parte, y cualquier circunstancia pudo haber sido esa detonante que hizo que reaccionara y empezara a surgir esa personalidad, que ya después lo que ocurre es que empiezo a reforzarla con los años, y por eso llega etapas como la adolescencia, que todos o las hemos vivido, yo no digo vivido, las hemos sufrido, o como papá o como en primera persona, porque es una etapa en la que no se sabe muy bien cómo para dónde vamos, y es porque estamos tratando de afinar ese personaje que vamos a hacer, y por eso hay muchos que incluso lo experimentan más intensamente, entonces van de un lado a de otro y empiezan a moverse un poco más para cada lado. ¿Bien? Y entonces vamos a entender que no somos todo eso, sino que por dentro hay algo que es mucho más grande, pero necesitamos entender cuál es ese origen y entender un poquito esas 9 personalidades de las que yo le decía, pero que están agrupadas en algo que se denomina centros o triadas. ¿Bien? Cuando hablamos de centros o triadas, si son 9 y son triadas, vamos a dividirlo en grupitos de A3. Y esos grupos de A3, pues, tienen unas características. Lo primero es que vamos a identificar que un grupo de 3 personalidades está agrupadas en algo que se denomina la triada visceral. ¿Bien? El otro está en una triada que se denomina la triada emocional y otro más que se denomina la triada mental. Cada uno de nosotros está en alguno de estos. Así crean muchos que a lo mejor son muy racionales, ¿no? Yo como soy tan racional debo ser de los mentales. O yo como soy tan emotivo y lloro por todos, debo ser de los emocionales. Dense la oportunidad de ir explorando, pero ya por el nombre empieza a sonar algunas cositas. Entonces, hay un aspecto que a mí me gusta mucho y es que este principio del título de estos grupos hace que, por ejemplo, los de la tríada visceral o instintiva, también el que después le guste investigar, tienen las siguientes características. La primera es que piensen que ustedes van a ubicar que no sé, que esto es el instinto, las vísceras, ¿cierto? El instinto, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde se les ocurre que esté ubicado en el cuerpo? Díganlo en voz alta. En el cerebro. En el cerebro, el instinto está en el cerebro. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? En el estómago. En el estómago. ¿Por qué en el estómago? ¿Por qué en el cerebro? Yo creo que en el estómago porque uno siente inmediatamente en el estómago la reacción ante una situación difícil. Muy bien. Ojo que aquí va a empezar a surgir algo muy interesante. ¿En el corazón, no? En el corazón. El instinto está en el corazón. En el hígado. En el hígado. Uy, eso ya fue súper específico. Órgano específico. En el hígado cuando va a beber, dice. Cuando tengo el instinto de beber. Muy bien. Vamos a entender que, primero, todos tenemos una parte instintiva, todos tenemos una parte emocional y todos tenemos una parte mental. Pero hay una que es más predominante. Entonces, ¿se acuerdan de la historia que le estaba contando del niño? Significa que en algún momento, ante la situación que vivió,
este niño se fue a cargarse un poquito más hacia el instinto, las vísceras, hacia las emociones o hacia la mente, porque fue su forma de entender el mundo. Efectivamente, como nos dice Luz Ángela, las vísceras, el instinto está en el estómago, en el vientre, y es porque son las reacciones primarias corporales, que por ejemplo cualquier animalito tiene, y todos sentimos. Cuando nos meten un susto, ¿dónde lo sentimos primero que todo? Cuando hay un shock de adrenalina. Normalmente en el estómago se siente como si liberaran algo, o si necesitamos, o si tenemos hambre, pues en el estómago, y si después de tener hambre, pues hay una función que sigue a tener hambre, pues ¿qué sentimos? En el estómago. Entonces, eso es primario, eso es básico. Y entonces los viscerales, que son las vísceras, es donde está alojado de alguna forma el instinto. No digo el instinto porque efectivamente lo que nos decía Edgar, todo está controlado por el cerebro, entonces podríamos decir que todo está en el cerebro, pero a nivel de función, ¿dónde se siente? Y lo que nos dice es que esta triada, si tuviéramos que ponerle como un motor, el motor está ubicado en el estómago. Todo aquel que sea parte de esta triada, imagínense que son como un carro, tiene ubicado el motor en el vientre. De ahí sale su energía. Y además cumple con otras características. Está muy conectado con su cerebro reptil. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de un cerebro reptil? ¿Qué significa eso? Se supone que según los científicos, el cerebro es una máquina perfecta que ha ido evolucionando. Y lo primero que tenemos es un cerebro reptil, que si fuéramos, si me miran, si alcanzan a verme en la imagen, el cerebro de ustedes es como una coquita así llena de materia gris y arruguitas, pero por dentro, en lo que está conectado casi a la columna vertebral, todo el sistema nervioso, está una primera parte del cerebro que se denomina el cerebro reptil. Y es una función que está, una parte del cerebro que está centrada en todas las funciones primarias y básicas, y todos los animales la tienen. Después viene otro cerebro, sigue siendo el mismo, sino que lo dividen en partes, que se denomina el cerebro límbico, que administra todas las emociones, y después viene un cerebro, o una parte del cerebro que se llama neocórtex, que es toda la parte más racional. Para los viscerales, lo que ocurre es que este cerebro está le presta un poquito más de atención. Es importante porque tiene una reacción importante. ¿Qué es lo que nos lleva como seres humanos a tener ese cerebro muy activo? No a que nos comportemos como animales, no vayan a pensar eso, sino que tengamos determinadas acciones, y esa es la palabra clave, como predeterminadas. Seríamos personas muy centradas en el movimiento y en la acción, en hacer cosas. Son personas que todo el tiempo están en movimiento y en hacer, que viven mucho el presente y que además buscan autonomía. Su necesidad básica es la autonomía. Entonces, hay 3 amigos ahí conectados que lo que buscan es que, ante todo, trabajar en encontrar su autonomía. Y ese motor que yo les decía, que está muy activo, que vive muy presente, cuando digo que vive muy presente, es que siempre se referencia a cualquier acción en lo que está ocurriendo ahora. Esas personas de lo mejor no están tan preocupadas por lo que va a ocurrir más adelante ni por lo que ya ocurrió, sino se centran mucho más en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Suena muy bonito, pero también eso tiene unas implicaciones. Perdemos el espacio de las líneas de tiempo, ¿no? Los aprendizajes y también la proyección hacia el futuro. La gasolina de ese motor es un sentimiento. Y el sentimiento en particular es la ira. Y quiero que dejemos algo muy claro. No hay emociones buenas ni malas. Las emociones son un semáforo de alertas y que cada uno le quiera poner un calificativo de bueno o malo, pues depende ya de cada quien. Pero la ira es una emoción necesaria, importante y que, atención a todos, siempre te está invitando a la acción, de alguna forma u otra. Si no la sabemos usar, pues terminamos discutiendo en el tráfico. Si la sabemos usar, a potenciar algo para llevar allá. Lo que pasa es que vamos a ver que cada una de estas 3 personalidades que están metidas en esta triada opera con estas funciones de forma diferente y vamos a explorarlo más adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me abren micrófonos.
Vamos con la triada. Bueno, hasta este momento, ¿alguien se sintió como de la triada visceral? ¿Alguien sintió que estaba hablando como de ellos? Edgar, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Los demás no. Edgar te dejaron solo. Ah, bueno, Luz Ángela. Ana María también dice que ella se siente muy visceral. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la tríada emocional. La tríada emocional está mucho más conectada, obviamente, con ese cerebro límbico, que es el que administra las emociones. Ese cerebro es maravilloso porque es el que nos ayuda a relacionarnos, a conectar con otros, a ser empáticos. De ahí salen esos aspectos. Y este cerebro vive un poquito más en el pasado. El anterior vivía mucho más en el presente, alerta, instinto. Las emociones son más del pasado. ¿Y por qué creen que las emociones son más del pasado que del presente o el futuro? ¿Quién se le ocurre? ¿Alguna hipótesis? Expresión de lo aprendido. Muy bien, Luz Ángela. Va muy bien para ahí. Porque ustedes alcanzan a imaginarse una emoción que nunca han sentido. Es difícil, ¿no? Porque si nunca la he vivido, pues ¿cómo voy a saber? Yo, mis emociones las referencio a las experiencias ya vividas. Y entonces, por eso los emocionales son todos aquellos que dicen, ay, es que cuando yo tuve tal cosa, o qué feliz cuando hicimos tal otra, y por eso se referencian al pasado, porque lo que evocan es esa emoción para poderla traer al presente y también proyectarla al futuro. No significa que habiten en el pasado, pero su referencia es el pasado, porque las emociones son un referente que nos generan el aprendizaje, incluso nos ayudan a generar recordación. Por eso no sé si aquí alguno es casado o no, pero yo les aseguro que recuerdan perfectamente qué comieron el día de su boda, así haya pasado hace muchos años. Algunos dicen que no, pero el almuerzo de hace 15 días es más difícil recordarlo, porque una carga emocional fuerte que hace que yo recuerde mejor los eventos que ocurrieron. A más intensidad emocional de la experiencia, mejor recordación. Por eso las emociones son tan importantes. Además, pues obviamente yo les decía que están muy conectados con sus emociones y otra cosa es que son más hábiles o les fluye más fácilmente la parte relacional, que de repente le pueden fluir a otros. Y para ellos incluso es más importante. Ellos, los emocionales, a diferencia de los viscerales, son personas que no están buscando autonomía, sino están buscando atención. Entonces yo siempre digo que cuando buscas atención hay diferentes estrategias. Puedo hacer ruido, puedo ser el más querido, puedo ser el más escandaloso, puedo hacer el más discreto, pero son formas de llamar la atención. Y esto es una de las cosas que inconscientemente estamos haciendo. No significa que sea bueno ni malo. Aquí quitamos los calificativos y empezamos a ver cómo operamos. ¿Dónde están ubicadas las emociones en el cuerpo? Ahora sí. Si el instinto está y las vísceras están en el estómago, ¿dónde pondríamos las emociones? ¿Qué nos han enseñado durante toda la vida? En el corazón. El corazón. Suena En súper el corazón. en el corazón. Todos sabemos que realmente el corazón no es un órgano que siente, sino que bombea sangre, pero la energía proviene del plexo, del pecho. Es como el impulso sale de ahí. Y a partir de eso también le echamos una gasolina especial. Y esa gasolina para ese motor es una emoción, un sentimiento, perdón, y el sentimiento es el dolor. Entonces, ¿cómo así que el dolor? Ira, dolor, no, estamos fregados. No, es otro sentimiento y el dolor también, dolor o tristeza, llamémoslo también, porque también nos ayuda a generar estrategias ante eso. Es decir, yo empiezo a operar para trabajar con esa tristeza y ver cómo se gestiona y ver qué es lo que está ocurriendo. Hasta aquí, ¿dudas, inquietudes de esta triada? Una consulta. Dime. Esta triada emocional puede también estar más ligada a la niñez. Cuando Todas dice están al pasado, todas están ligadas con la niñez. Sí, todas están ligadas de la niñez porque de ahí es donde nacen. De ahí es su punto de partida. Ok, gracias.
Sí, o seguramente van a tener un recuerdo más fuerte de la niñez porque puede haber una añoranza o una frustración, pero en general todos tenemos esa conexión. Marce. Es que me parece interesante recordarles que que la personalidad como tal nace, así como les decía Sebas, digamos que de los 0 a los 3 años aproximadamente somos de verdad seres totalmente inocentes. Ahí no tenemos esos filtros o esos sistemas de creencias todavía en nosotros. Estamos como esponjitas absorbiendo el mundo y tratando de digerir todas esas, digamos que situaciones que se nos van presentando día a día. Pero entre los 3 y los 7 años aproximadamente, así como les decía, va a haber un evento específico que nos va a tarar. Por eso les decía que todos estamos tarados y que además el deber de todo papá es tarar a sus hijos. Porque todos necesitamos la personalidad para sobrevivir. Entonces, él les decía que había una parte que era carácter, que es como lo vemos en los bebés, que hay unos más tranquilos o unos más gritones o unos más sonrientes, y esa es la parte que es genética, efectivamente. Pero la otra parte viene de ese evento específico, que es el que nos va a dar como un filtro. Hagan de cuenta, yo siempre les digo que son como gafas. Después de ese evento, yo empiezo a ver el mundo de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, si yo soy la hija mayor y me cuentan que voy a tener una hermanita y digo, oh, por Dios, me van a correr la butaca, me voy a quedar sin la atención que yo quería. ¿Ahora qué hago? Puedo tener muchas estrategias. Puedo decidir que de aquí en adelante hago pataleta y me tiro al piso y me vuelvo pataletuda y hago show y todo es terrible porque me quitaron todo lo que yo quería y eso es una forma de llamar la atención. O puedo decidir que voy a llamar la atención siendo muy querida y llevándole a todo el mundo, como notando qué es lo que todos los demás necesitan, qué quieres, tienes frío, te traigo una cobijita, tienes sed, te traigo un vasito con agua. Entonces, ese evento, ese pequeñito evento es el que nos va a marcar y nos va a dar como unas gafas que van a hacer que el resto de la vida veamos a través de ellas y que nos perdamos un poco de la realidad, porque vamos a verla bajo un solo filtro. ¿Bien? Vamos aclarando. Si tienen alguna duda, se pierden, levanten la mano, pidan auxilio, cualquier cosa. Aquí estamos pendientes. Por favor, Luz Ángela. Tengo una duda. Bueno, una pregunta. ¿Hay algún movimiento transversal que uno pueda tener durante la vida? Es decir, pasar de una tríada visceral a una emocional, ya que si es un sentimiento que nos causa esto, y digo, se me ocurrió ahorita, quizás yo no soy mucho de vivir en el pasado y algo, sin embargo, sí ha habido situaciones que sí las tengo bien marcadas y me identifiqué con tu explicación. ¿Hay momentos que uno puede hacer una combinación de esto o pasar de uno a otro o simplemente lo define o ya está encasillado en uno de estos ejes? Bien, me encanta esa pregunta. Vamos a ir por partes. La primera es que la personalidad por la que se desencadenó, esa se queda toda la vida. Y la personalidad está realmente, si vamos al origen, es la motivación por la que hago las cosas. ¿Bien? Lo segundo, y aquí quiero que no se queden solo con esto porque vamos a dar mucha más información, es que de alguna forma yo soy tan complejo que tengo de todas a la vez, pero tengo una predominante. ¿Todos se vieron Intensamente? En Intensamente habían varios personajes habitando en la cabeza de la niña, ¿cierto? Pero una era la que mandaba. ¿Cuál era la que mandaba en Intensamente? En la niña. La depresiva, creo. No, la alegría era la que La alegría. tenía conflictos con la triste, ¿no? Con tristeza. En el papá, ¿quién mandaba? Furia. Muy bien. ¿Y en la mamá? De nivel. Tristeza. Entonces, es como si tuviéramos diferentes capitales. Tenemos todas, pero hay una que es la que manda, la que tiene el mando principal. Entonces, seguramente ahora que vuelvan a ver esa película, van a verla con otros ojos. Porque, atención, esa película es buenísima y no es para niños. Tiene mucho contenido para adultos para reflexionar profundamente. Entonces, a tu respuesta, Edgar, lo que ocurre es que instalamos una personalidad y esa es la que queda. No significa que tengas ausencia de las otras,
pero hay una que es la que manda. Y esa es la que vamos a centrarnos en identificar. Eventos, todos tenemos eventos tristes, felices, todos tenemos ira, todos tenemos de todos los sentimientos. Eso no condiciona tu personalidad. Aquí simplemente es que esta de repente es un poco más presente en nosotros. Ojo, así la neguemos, así nos hagamos los locos. Ahí está. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, yo les estoy dando los antecedentes para que entiendan un poquito el contexto de dónde nace esto, pero vamos a empezar en un rato a hablar de cada una de las personalidades y sus características. Pero necesitamos entender de dónde sale esto. ¿Bien? Luz Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, pero es básicamente lo mismo, porque cuando hablamos de la tríada visceral, me identifiqué con ciertas cosas, pero en esta emocional me identifico con otras. Entonces, por eso quería preguntar si uno puede pasar, se puede mover dentro de las tres tríadas. Marce. Miren, la invitación que les podríamos hacer cuando uno está arrancando este camino de entender el eneagrama es una muy fácil. Trate de identificar en principio un personaje por cada triada. Eso ya les va a dar un muy buen, digamos que va a minimizar el grupo. Van a pasar de 9 a 3. Ya ahí hacemos una primera parte del embudo, una primera parte del camino. Porque cuando entramos siempre vamos a decir, es lo que ustedes están diciendo. Claro, yo tengo un poquito de este y probablemente hay unos que digan, sí, yo soy demasiado como para negarlo. Y van a entrar de una a decir, uy, no, me identifico más. Pero si no sienten que se identifican demasiado con uno, es normal. Y lo que yo haría, en su caso, empezando, es tratar de identificar uno por cada triada. Porque, como les decía Sebas, todos vamos a tener, al final de cuentas, todos sentimos, todos pensamos, todos tenemos el instinto a veces alborotado, y esos componentes se van a notar en nosotros. Nosotros a veces hacemos cursos mucho más, digamos que profundos, más avanzados, donde empiezan a entender por qué funciona esto. Pero un primer ejercicio puede ser ese. Identificar un personaje por cada triada. Bien, vamos con la tercera triada, la triada de los mentales. Entonces, ¿dónde está la parte mental? Esa sí es fácil de ubicarla en el cuerpo. En la cabeza, muy bien, Diana. Efectivamente, está acá, es decir, la energía, el motor está instalado acá, de ahí proviene la energía. No significa que sean más inteligentes, simplemente que la energía proviene de ahí. Están mucho más conectados con el neocórtex, entonces tienen a hacer mucho análisis, mucha pensadera. No significa que los otros no, pero estos sufren más de esa intensidad, incluso vamos a darnos cuenta cómo. Piensan mucho más en el futuro. El cerebro lo que hace es proyecciones al futuro, incluso el cerebro no vive mucho el presente, sino vive proyectándose al futuro, sobre todo desde el neocórtex, y está centrado ya no en el movimiento, ya no en las emociones, sino en el conocimiento y en la planeación, es decir, en todo lo que sea analizar. Y lo que busca ya no es autonomía, ya no es atención, sino lo que busca es seguridad. ¿Cómo así que seguridad? Pues es que el futuro nadie lo conoce. Y entonces, como no sabemos qué va a pasar adelante, estas personas lo que buscan es encontrar seguridad allá más adelante, así no tengan ni idea. Y obviamente, ¿cuál sería la energía que alimenta esa necesidad de seguridad? Pues el miedo. Porque entonces si tengo miedo, voy a buscar la seguridad. ¿Vieron que todo tiene sentido? Si algo me duele, busco atención. Si siento ira, quiero autonomía. Yo no dependo de nadie o de formas diferentes se va a disfrazar. Y el miedo busca la seguridad. Entonces vamos a tener esos tres grupos principales y vamos a empezar a explorar cuáles son los matices que nos va a presentar cada una de las personalidades en esos tres grupos principales. De aquí, ¿quién se siente? Manos arriba, ahora ya que hablamos de todos. Manos arriba los que se sintieron más instintivos o viscerales que cualquier otro. Ok, 1, 2, 3, bien. ¿Quién se sintió mucho más emocional? Ok, más manos ahí. ¿Y quién se sintió mucho más mental? Muy bien. Excelente. Y por ahí también levantaron una mano virtual. 2 manos virtuales. Me encanta que levanten las manos virtuales porque así por lo menos sé que están activos y escuchándome. Entonces, entendiendo estas tres triadas principales, vamos a empezar a explorar la primera triada que está dividida en 3. Los de Enneagrama nos enredaron la vida
y a cada personalidad le pusieron un número de 1 a 9. Y los viscerales, ojo, son el 8, el 9 y el 1. Entonces aquí es fácil, aquí no les vamos a poner nombres raros todavía, no vamos a hablar de nada extraño. Simplemente hay una personalidad que se identifica, y aquí viene una palabra rara, con el eneatipo 8, otra que viene con el eneatipo 9 y otra que viene con el eneatipo 1. Y dile, Marce. Es que acabas de decir una cosa que es clave. Dijimos, se identifica. Esta es una de las partes más importantes de arrancar el camino del eneagrama. Es, yo no soy mi personalidad. Yo generé una personalidad, pero eso no soy yo. De hecho, es como el personaje que me puse, es la máscara que me puse y con la que he estado viviendo mi vida, pero por un lado me ayuda a ciertas cosas, y aquí van a empezar a ver cuál es la parte bonita, o de luz, o como lo quieran llamar, como las virtudes, y lo que digo yo que es el dark side, el ladito más oscuro. Porque por un lado les digo, tengo virtudes, pero por el otro lado también me limita. Entonces, yo no soy mi personalidad, yo me identifico con una personalidad. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer como personas. Nos vamos como a salir de una caja en la cual nos hemos metido y vamos a empezar a ver que tenemos muchas más posibilidades. Y aquí vamos a introducir otro concepto que creo que es valioso, que todos, ya que veo que este curso está tan avanzado, que es importante que tengamos claro. Por un lado, tú tienes dos elementos. Ustedes han visto que en muchas culturas hablan del yin y el yang, el blanco y el negro, el equilibrio, todo esto. Esto no es al azar. La razón de esto es que todos tenemos como dos componentes. En los muñequitos animados nos ponían como el diablito en un lado y el angelito en el otro, ¿cierto? No es que haya un diablo y un ángel, pero lo que sí hay es un elemento que es tu ego, que es el que surgió y nació y desde donde se fundamenta tu personalidad como un defensor, sino que no entiende, y ya les explico qué pasa, y por el otro lado, tu esencia, todo lo máximo y todo lo maravilloso que puedes llegar a ser. Este ego es como si tuvieras un perrito. Entonces, de los 0 a los 7 años, ante la situación que viviste, cogen y te regalan un perrito. Y ese perrito va creciendo contigo. Ese perrito ahí dijo, uy, yo tengo que estar aquí para defender a este personaje. Lo que pasa es que, así como vemos en los parques, hay gente que sale a pasear el perro y otra que el perro sale a pasearlo. ¿Sí se han dado cuenta? Uno es el perrito al lado y otro va remolcando ese perro, llevándolo. Y lo mismo ocurre con tu personalidad a través de tu ego. Algunas personas las pasea su ego y se convierten en la personalidad, pero otras han aprendido a administrarlo porque ese ego va a estar contigo toda la vida y ya lo pasean ellos a él, se hacen amigos, porque no es entrar en conflicto con tu ego, porque al igual que un perrito, ¿qué pasa si uno coge y le grita al perro, le regaña, le pega todo el día? Ese perro eventualmente, ¿qué va a hacer contigo? ¿Qué creen que hace? Todo el día le pegan, todo el mundo le gritan, todo el día lo regañan. Ese perro un día, ¿qué va a hacer? Se ataca. Exacto. Se puede tornar agresivo. Total. Claro que sí. Eso es lo que ocurre. Y tu ego pasa lo mismo. Entonces no se trata de decir, es que es lo peor, es que no sé qué tal cosa, porque si no va a salir con más fuerza. Sino hacernos amigos. Luz Ángela. ¿Eso no puede ocasionar que el perro se vuelva sumiso? No, llega un momento que le das tan duro que muerde. Porque es que la idea es hacerse amigo. Porque él no está ahí para hacerte daño. Él está ahí para ayudarte. Incluso por eso nació. Es como si te regalaran un perrito para defenderte de las situaciones que te superaban cuando eran niños. Lo que pasa es que como adulto no lo necesitamos tanto, sino que nos acostumbramos a eso. Y ahora vamos a ver las dos versiones que hay de esta versión, desde el ego o desde la esencia. Y que si lo sabemos administrar, incluso muchas veces el ego lo que va a entrar es a operar como una alerta de, uy, miércoles, voy por el camino que no es. Y si nos hacemos amigos de él, nos puede estar acompañando en ese proceso. Lo que pasa es que él, como todos los perritos en la calle, quiere llevar el control y quiere decir para dónde ir. Pero tú eres más que tu ego, tú eres más que tu personalidad, por eso tú no eres eso. Y la idea es que empecemos a identificarlo. Entonces vamos a hacer una ronda para entender un poco a cada una de estas personalidades, a su ego y a su esencia. Un pincelazo así por encima para que empecemos a entender. Y la idea es que aquí nuevamente
van identificando cuál les resuena más. ¿Listo? Entonces, el eneatipo 8 es esa persona que cuando está conectada con su esencia es un protector, es un líder con decisión, es determinante, busca conseguir grandes logros, es una persona fuerte. Cuando el ego toma el control, esa persona tiende a tornarse un poco controladora. Además, no planifica, sino solo quiere ejecutar. Entonces, acción sin pensamiento. Es como, yo digo que es como una planadora, por donde va pasando va arrollando. Y empieza a expresar la ira, pero no sabe administrarla, entonces pueden verse como agresivos. Entonces, en esa persona, y aquí quiero que empiecen a dibujar ese personaje en su cabeza. Son personas que son físicamente fuertes, son personas que se siente su energía, que normalmente son impositivas. Para los de Colombia, un buen referente es, y no sé si los de otros países lo han visto, un stand-up comedy que apareció que se llamaba La Pelota de Letras, con Andrés López, que hablaba del personaje del papá. Él hablaba de su papá como un tipo rudo, poco cariñoso, y que cuando el otro iba a buscar cariño le decía, ahí le dejé café. Y eso era una expresión de cariño. Ahí están hablando de unas características muy 8. Una persona muy dura, fuerte, porque entiende que para el mundo necesita ser fuerte y manejarse así. A veces cruza la línea entre proteger o controlar sin darse cuenta, y es cuando salto del ego a la esencia y la esencia al ego. Entonces, imaginemos ese personaje. Si quisiéramos ponerlo en la versión de Intensamente, este sería un buen representante de ira, de la furia, el rojito con las llamas acá, que es un buen tipo, pero se pierde los nervios fácilmente, es un fosforito. Acuérdense que estamos hablando de todos los viscerales y todos van a tener ese concepto de la ira presente. Aquí la expresa, entonces se le ve abiertamente. Entonces cuando se pone mal genio, grita, hace show, manotea. Es una persona muy expresiva. Digamos que lo podemos comparar con cuando presentan el de los Fantásticos, como el morenito. El morenito, ¿cuál era el morenito? ¿Cuál era el morenito? Ay. ¿El de Mario Baracus. Mario Baracus. Sí. Mario Baracus. Es eso. Pensé que los Fantásticos de los muñequitos, ¿no? El equipo a los Magníficos. Okay. Los Magníficos. Los Magníficos. Sí, Mario Baracus también puede funcionar como ese personaje. Y me encanta eso que estás haciendo, Diana, porque que creemos esas imágenes mentales nos va a ayudar a entenderlo un poquito. Entonces, así como seriote, no, yo no puedo, yo soy fuerte, yo no necesito de nadie. Eso es, protectores, pero cuando ya se protegen demasiado, se vuelven demasiado rudos. Excelente ejercicio. Vamos poniéndole ese matiz y verán que va a ser más fácil. Vamos ahora con el 9. El 9, recuerden que sigue manejando la ira como su energía, pero no la va a expresar. La bloquea. Es decir, se hace el pendejo con la ira. O bueno, espero que se hace el loco. Es que no sé si esa misma palabra funciona igual en todos los países. O la maneja, la aprende a manejar. No la aprende a manejar, se hace el loco. La ira la tiene ahí, simplemente que la tiene ahí, y en lugar de pelear con ella como el otro, coge y se mira para otro lado, como que eso no es conmigo. Pero ahí está. Ya. Pero buena aclaración. Cuando está conectado con su mejor versión, es una persona pacífica, se le dice en el pacifista, busca la inclusión, el consenso, es un buen diplomático, el que integra, el que busca y da armonía y estructura las cosas para que todo esté tranquilo, pero cuando el ego toma el control, lo que ocurre es que se resigna, evita tomar parte porque piensa que todo va a generar problema, se olvida de sí mismo porque exponer sus ideas cree que va a generar problema, entonces mejor se sacrifica el mismo. Entonces empieza a desprenderse eso y a volverse mucho a satisfacer a los demás y perderse a sí mismo, traicionarse a sí mismo. Marci. Yo siempre digo que este es un sí, mi amor. Sí, mi amor, es porque precisamente para no causar pelea, cedo. Entonces, mañana nos vamos de viaje y nos vamos a las 3 de la mañana. Sí, mi amor. Y no hay campo en el carro, entonces no hay dónde irse. Usted se va en flota y nosotros en carro. Sí, mi amor. Y cuando lleguemos allá no tiene dónde dormir, entonces a usted le toca en el catre y al resto del mundo en camas bien. Sí, mi amor. Y es simplemente por no generar conflicto. Entonces, dense cuenta que la ira está, pero está adentro, me la guardo y para no generar conflicto, la paso por alto. Paso derecho por ahí.
Se percibe muchas veces como una persona muy bonachona, muy querida, pero siempre está sacrificada sus necesidades por las de los otros. Si seguimos poniéndole como un arquetipo, una forma de visualizarlo, ¿quién podría ser esa persona como buena gente, que siempre está para los demás, que quiere la armonía? ¿Quién se les ocurre? Así como hizo Diana, que nos regaló a Mr. T, a Mario Baracus. ¿Se les ocurre a alguien? ¿No? Walter White Pues no sé, me parece que Bart Simpson tiene, el papá de los Bart Simpson tiene como algo de eso, de esa personalidad. Sí, me gusta porque va un poquito por ahí. Incluso yo diría que ese personaje que acabas de mencionar, Homer Simpson, tiene la combinación de los dos, ¿no? El 8 y el 9. Muy escandaloso por un lado, pero a veces como que pasa de eso. Pero uno que de pronto se le nota un poco más esas características, suelen decir que es como Papá Noel. El bonachón, el no sé qué, todo para los demás, siempre tranquilo, siempre relajado, como que se toma la vida con calma, relajado. Pero muchas veces esa calma y esa relajación está sacrificándose a sí mismo. Pero buen ejemplo también. Muy bien, Diana. Muy, muy conectada con la información. Vamos entonces con el último de los viscerales. El 1. El 1, por un lado, vamos a darnos cuenta que es un personaje que busca la excelencia. Él quiere hacer las cosas de manera adecuada. En su esencia, busca ser es una persona disciplinada, organizada, muy correcta, muy puesta en su sitio. Yo digo que son como los lord, el lordcito del enneagrama, la realeza. Incluso como arquetipos, vamos a darnos cuenta que el 8 es muy papá tradicional, ¿no? El papá un poco tosco, proveedor, macho alfa. En cambio, el 1 es un poco más esa elegancia inglesa, muy correcto siempre. ¿Qué pasa? Cuando me controla el ego, en esta circunstancia del 1, se vuelve muy crítico, un juez inflexible, rígido, porque además esto ocurre es porque la ira, que sigue siendo el elemento común, ya no la expresa, ya no la bloquea, ahora la reprime, es decir, la contiene, no deja que salga. Entonces estos cuando se ponen de mal genio, lo que hacen es que te aprietan cara y te dicen es que estoy muy de mal genio, pero no gritan, ni hacen escándalo, porque contienen esa ira y se molestan bastante, pero se la guardan, porque tienen un saber estar muy bien. Yo siempre digo que estos personajes son de los que aprendieron a caminar con el libro en la cabeza para llevar la corona, porque siempre tienen posturas muy, muy, muy correctas. Estos no los vamos a ver, en Colombia la expresión se dice desparramados por el sofá, sino siempre se van a sentar muy correctos, tienen como un porte. Entonces, por un lado, vamos a darnos cuenta que son muy nobles, muy, muy correctos, pero cuando se exageran eso, pueden volverse demasiado estrictos, rígidos, criticones. Marce. Y también, como lo está diciendo Sebas, muchas veces por ese reprimir la ira, la mayoría bruxan. Y vamos a notar quijadas muy marcadas porque es de quinta salirse de los chiros, es de quinta decir groserías, o es de quinta demostrar eso. Entonces ellos lo sienten, son como fosforitos, pero lo reprimen y entonces casi siempre la tensión queda aquí. Y se nota, son personas que se ven rígidas, que se ven tensionadas, que los músculos siempre se ven como contraídos cuando están en esos momentos. Por hacer una recapitulación, el 8 es esa persona imponente, que se siente su energía, que va avanzando. El 9, en cambio, lo vemos como más relajado, tomándose la vida más con calma. En cambio, el 1 es como muy tenso, muy correcto, muy puesto en su sitio. Y tanto unos como otros tienen una versión muy buena y una versión un poco más dominada por el ego. Aquí ya se empezaron a identificar algunos con estos. No es bueno ni malo, es. Bien. Vamos con los emocionales. Los emocionales son el 2, el 3 y el 4. Eso, ¿ven? Es fácil. Me identifico con un 8, me identifico con un 9, me identifico con un 1, un 2, un 3, un 4. Estos recuerden que su motor es las relaciones, estos sí necesitan atención, estos van a reaccionar de una forma diferente. Entonces, por un lado, vamos a darnos cuenta que el 2 es una persona cuando está conectada con su mejor versión, muy servicial. Una persona que son amorosas y atentas y además altamente empáticas. Ellos tienen como el sensor emocional muy desarrollado
para sentir incluso lo que sienten los otros, para conectar e identificar esas emociones con lo que los demás están viviendo. Cuando están por el otro lado, por esa sombra, por ese ego, lo que va a ocurrir es que tienden a ser manipuladores. ¿Y por qué manipuladores? Porque si yo soy bueno detectando tus emociones, pues sé por dónde manipularte. Yo sé qué es lo que te duele. También suelen ser muy orgullosos, y entonces son esos que si se te olvidó invitarlo a algo y te acordaste tarde, son de los que dicen, pues ya no quiero. No me importa, vayan sin mí. Esto también es de los que se conectan con el amor, pero desbordado. Es decir, esto es una cascada de amor que puede llegar a ser incluso empalagosa cuando no se sabe regular, porque todo lo hacen en nombre del amor. Así hagamos acciones que de pronto no se vean tan bien. Pero la mejor forma de escudarlo es el amor. En este caso, tanto por el lado bueno como por el lado no tan chévere, su bandera es como el amor y el servicio. Cuando estoy en el lado bueno, doy sin esperar nada a cambio. Cuando estoy por el lado más del ego, doy, pero te llevo cuenta de cobro. Yo digo que este arquetipo está muy asociado con la mamá típica, tradicional, de esa que te dice, es que si ven, uno aquí hace todo por ustedes y nadie es capaz de traerle un vaso con agua a uno. Eso, señoras y señores, se llama manipulación emocional. Las mamás hicieron máster, incluyo a la mía, que por ahí anda, y en algún momento me lo ha hecho. Eso es arquetipo de mamá, porque además son muy consentidoras, miman mucho, son muy amorosas, esas personas con esa característica, pero al mismo tiempo se puede rayar la distancia y empezar a aprovecharse de esos superpoderes que yo digo que cada uno trae configurados. No significa que los otros no lo tengan, pero en esto se va a ver más marcado. Adicionalmente, yo siempre hago una referencia y es que estas personas vamos a verlas constantemente con una sonrisa en la cara, con unos ojos expresivos, porque yo digo que no saben jugar póker, porque ellos son todo emoción. Y entonces si les sale una buena mano, les brillan los ojos, se les dibuja una sonrisa en la cara, se emocionan, son muy expresivas. Para todo, para lo bueno, para lo no tan bueno, para todo. Entonces, este es un arquetipo que también va a mostrar unas características interesantes para que veamos si son las que predominan en nosotros. El 3, por otro lado, a pesar de que es uno de los emocionales, a este amigo no le gusta que lo metan en esa bolsa, porque él lo que hace es que bloquea las emociones. Él las mantiene un poquito más a distancia, porque él es una persona que no quiere mantener las emociones como tan conectadas ni que lo vean tanto, porque lo que busca es esa atención, recuerden que seguimos en el tema de atención, pero a través de su hacer, de lo que hace para encontrar ese reconocimiento. En su mejor versión, desde su esencia, lo que vamos a ver es que es una persona muy automotivada, que se ve muy segura de sí mismo, incluso trabaja fuertemente, muy buen trabajador y muy eficiente, hace las cosas rápido, diligentes. Pero cuando toma el control el ego, lo que ocurre es que se vuelve muy competitivo y no le gusta perder a nada. Este es el niño que pelea cada vez que pierde en cualquier juego porque no ha aceptado perder y que compite hasta para caminar por la calle. A veces puede que pierda un poco su identidad porque está mucho más centrado en proyectar algo bueno. Yo siempre digo que es como un envase bonito, pero se vuelve vacío cuando está dominado por el ego. Entonces, tienen muy buen saber estar, una muy buena presencia, pero empiezan a sentirse vacíos por dentro porque todo es por quedar bien con los demás, porque esa es su forma de llamar la atención. Y, como les decía, bloquea mucho los sentimientos, entonces los controla para no dejarlos libres, y lo que ocurre, y esto seguramente solo lo entenderán quien se siente identificado con esta personalidad, siente algo que se denomina desasosiego, y es como un vacío interno, que hace mucho por todo, que hace, pero que por dentro no se ha terminado de entender a sí mismo. Cuando está recuerden, cuando está el ego al mando, porque cuando está bien, pues es una persona que inspira, moviliza, eficiente. El 4, por otro lado, es una persona que tiene un grado de sensibilidad muy alto, son creativos y con sentido de propósito. Ellos quieren trascender, ellos quieren un tema muy grande y eso es como su esencia. Por otro lado, cuando están dominados por el ego, ocurre que tienden a verse más envidiosos. Pero ojo, que es una envidia no como de pronto todos la identificamos fácilmente.
No es esa envidia de, uy, es que no tengo lo que eso sí tiene. No, no, no es así. Es una envidia, yo digo una envidia desde una versión más suavecita. Porque es que a mí que me ha tocado tan duro en la vida y a otros que sí les va bien. Es una envidia refinada, además. Es O un que, comentario como, por ejemplo, el gobierno sí les ha dado para vivienda a otros y a mí me ha tocado trabajar para construir mi vivienda. por ahí va la cosa, muy bien. Eso tiene mucho que ver. Se sienten que además que su ego les está convenciendo de que no es que tú eres especial, tú eres único, es que tú eres diferente. Entonces muchas veces dicen, es que yo soy la oveja negra de la familia. Es que a mí la gente no me entiende. Se conectan un poco desde el dolor, entonces les gusta un poquito el drama a ellos. Se la gozan, yo diría que se gozan el drama. Esto pro novelas. Y en algunos casos, cuando tiene mucho control el ego, tienden a ser depresivos. Entonces pongámosle caras a estos personajes. El 2 dijimos que era como la típica mamá, ¿cierto? Como el arquetipo de mamá. ¿Cuál sería un arquetipo que identifican para el 3? ¿Qué se les ocurre? El lobo de Wall Street, por ejemplo. Perfecto, ese es un muy, muy buen ejemplo. Obviamente uno llevado por el ego, ¿no? O sea, estamos hablando que no es su mejor versión, sino la peor versión, pero es el mejor ejemplo, el lobo de Wall Street. Yo también me la vi como antes de ayer y la recordé y perfecto ejemplo. ¿Y el 4 cuál sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué arquetipo se les ocurre que podría ser esto? Aquí obviamente quiero aclarar que yo les estoy exagerando un poco más todo para que se vea más claro, ¿no? Ninguno es tan marcado esto, porque todos estamos como en un promedio, pero aquí yo lo exagero un poco más para que se vean los trazos más marcados. Uno típico del 4 que podríamos identificar es, hemos visto o escuchado hablar de los emos. ¿Sí? Eso que se ponen el pelo por acá, que todo es un poco dark, que todo es un poco más complejo. Eso sería un arquetipo que le encajaría al 4. Obviamente, insisto, exagerando. Todos se los estoy exagerando para que lo veamos un poco más claro. No significa que ahora no, pues me van a decir, yo no soy ni papá, ni soy Papá Noel, ni soy el realeza, ni soy la mamá, ni soy el lobo de Wall Street, ni soy el emo, entonces no soy ninguno. No, yo les exagero y intentamos que haya un punto intermedio que no es tan exagerado, pero esto es para que nos quede un poquito más claro los personajes de este cuento. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Es momento de hablar. ¿Alguno que se ha identificado con alguno de estos 3? Por ahí, Luz Ángela, muy bien. Vamos a hacer una ronda hasta aquí, ¿les parece? Vamos a, si quieren me escriben por ahí. El 4 por allá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una ronda hasta aquí. Hasta ahora llevamos 6 personajes de la historia y si te has sentido identificado con alguno de ellos, vas a levantar la manita, ya sea en la cámara o virtualmente. Pueden levantar la mano o escribir y vamos viendo. ¿Quién se ha identificado con el 8? Ninguno, no tenemos ningún 8 acá. Muy bien. ¿Quién es más como el 9? Ok, aquí. ¿Quién es más como el 1? Por allá. Liliana también levantó. Anzoni, Herbert, muy bien. ¿Quién se siente un poco más como el 2? Muy bien. Allá Lisette también. ¿Quién se siente un poco más el 3? ¿Quién es ese competitivo? Muy bien. Mauricio por ahí. Por allá Rolando también. Excelente. ¿Y quién se siente un poco más 4? Por ahí Luz Ángela había levantado la mano cuando tenía la cámara prendida. Bueno, muy bien, muy bien. Nos quedan 3. La idea es que identifiquen alguno, ¿no? Con alguno estamos más marcados. No es bueno ni malo, pero vamos a explorar un poquito más cómo están ese tipo de cosas presentes. Llegamos a los mentales. Los mentales, pues son los números que nos quedan. 5, 6, 7. Vamos a seguir en el orden de los números para poder seguir charlando de cada uno. El 5 es un personaje muy analítico, muy analítico.
Es un personaje que observa, constantemente está observando todo lo que ocurre y además es muy independiente. Eso es desde su mejor versión, logra tener todo eso. Pero de contraparte, lo que vemos es que es desconectado. ¿Qué significa eso desconectado? Que mejor yo no me mezclo con los demás. Yo no soy tan amiguero, yo no soy de grupos, yo mejor solito por acá. Suele ser un poquito arrogante cuando está por ese lado del ego, sobrado, que se las sabe todas. Y en Colombia se hace la expresión tacaño. Porque las cosas son mías y cada uno mire qué hace, eso yo no comparto. Cuando está en la parte oscura, digámoslo así. Esta persona lo que más le importa es el conocimiento. Dele un libro y que se acabe el resto del mundo porque lo que vale es eso. ¿A qué personaje les puede recordar estas características que les estoy diciendo? ¿Qué arquetipo se les ocurre acá? Hagan sus apuestas. Hay una serie que acabó hace poquito que tenía un personaje muy, muy claro acá, que era una serie gringa, norteamericana. Se llama Big Bang Theory. ¿La han escuchado? Y hay un personaje que no se me llama... sé el personaje. El amigo de Sheldon Cooper. Muy bien, Sheldon. Sheldon es ese sería el mejor arquetípico del 5. Es decir, este es el típico nerd. Todos hemos encasillado, creado el personaje nerd. Este es el que le gustan los libros, no es tan sociable, es una persona que quiere todo el conocimiento, más introvertido, más independiente, más observador, es el que se las sabe todas. Este es un arquetipo del 5. Por un lado, es una persona muy analítica, muy racional, muy entendida. Por otro lado, falta desarrollar temas de sociabilidad, temas de conectar con las otras personas, compartir el conocimiento. Son los dos polos. Recuerden que hablamos las exageraciones. Por otro lado, vamos a tener a nuestros amigos en el grupo de los mentales del 6. Y recuerden que aquí estamos lidiando con qué sentimiento. ¿Sí recuerdan cuál era el sentimiento que hablábamos oculto de estos? ¿Cuál era el de los mentales? ¿Quién me lo recuerda? Miedo. El miedo. Miedo. El 5 es así porque tiene miedo a no saber. Entonces, por eso se centra tanto en el conocimiento y ahí encuentra la seguridad. Pero el 6, el miedo es diferente. Porque es un personaje que, cuando está en su mejor versión, brillando de la mejor manera que es una persona leal, responsable, planificadora, prevé muchas cosas, muy de grupo, muy de unir a la gente, incluso muy seguro de sí mismo cuando está en la buena. Pero cuando está por la regular, por la que no está tan agradable, controlado por ese ego, nos damos cuenta que es un personaje más inseguro. Entonces lo vemos como uno de los más inseguros, aparentemente, cuando está dominado por el ego. Es hipervigilante, entonces yo le digo que es un poquito paranoico, siempre cree que algo está pasando. Va caminando por la calle y mira más de lo normal alrededor a quién está ahí al lado. Normalmente cede su poder a las autoridades externas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no quiere tomar decisiones. Entonces mejor, no, decide tú. ¿Pero qué quieres? ¿Que hagamos qué de comida? ¿Pasta o arroz? No, decide tú. Cede tu poder. Así tenga claro qué es lo que quiere. Mejor elige tú. Porque no estoy tan seguro. Entonces una persona que sabe, pero no está segura que sabe. Y entonces su inseguridad está que no se siente tan cómodo tomando esas decisiones. Entonces a todo le pone la duda, a todo le pone el pero de, uy, ¿qué tal? Pero cuando está bien, es una persona decidida, una persona que une el grupo. Vamos con el 7. El 7, en cambio, sigue estando en el tema de los mentales, pero manifiesta la parte mental de una forma muy diferente. Sigue teniendo el miedo, pero le tiene miedo y busca la seguridad en no sentirse triste. Entonces hay una combinación entre sentimientos, pero tiene miedo a quedar atrapado en el dolor. Entonces lo que ocurre con este personaje es que es el más aventurero, el más innovador, busca inspirar, es una persona muy activa. Pero como tiene ese miedo a que de repente lo atrape la tristeza y el dolor, lo que ocurre es que procrastina. ¿Y qué significa procrastinar? No confrontar muchas situaciones que tengo que hacer y les dejo para más tarde. Y se vuelven escapistas, porque si se quedan mucho tiempo sentados,
me perdonan la expresión, es de asiento inquieto. Iba a decir otra palabra, pero mantengamos la compostura que todavía estamos manteniendo una imagen correcta. Entonces no se pueden quedar quietos. Y entonces ellos están aquí en esta reunión, pero están pensando, uy, pero había otro Zoom que también podía estar interesante. ¿A cuál voy? No sé. Entonces entran, salen, no saben qué hacer, quieren estar en todos lados y les cuesta concluir las cosas. Estos son bastante indisciplinados porque se distraen muy fácilmente cuando están dominados por el ego. Recuerden que esos son cuando están dominados por el ego. Entonces empezamos a ver cómo se distorsiona un poquito eso. Nos faltaron 2 arquetipos aquí. ¿Cuál sería el arquetipo del 6 y cuál sería el arquetipo del 7? ¿Qué se imaginan? ¿Qué personajes podríamos poner ahí? Incluso los que ya saben también pueden ayudar. ¿Qué arquetipo podría ser el del 6? Andrea, ya, Brian. Dime, Nora. Creo que no era con nosotros. ¿Se les ocurre alguno para el 6? No me ocurre, yo me veo ahí. ¿Tú te ves ahí? En Intensamente también está el muñequito de pelo paradito que siente temor de todo, que recoge la lámpara, el cable, todo. Ese funciona muy bien. Ese es un buen personaje, exagerado, y digamos que es de la versión atrapada por el ego, pero yo voy a meter aquí la cucharada y voy a ponerle una hipótesis desde la mejor versión, ¿no? Desde la versión más chévere. Un Boy Scout es un excelente ejemplo de un arquetipo 6 positivo para el 6. Son leales, son comprometidos, son responsables, planifican, organizan, son de grupo. Esa es una gran versión de un 6. Parte de un grupo, parte de una misma causa. Me da seguridad de estar con ellos, me ponen las normas claras. Exacto. Y aquí acaba de decir una clave, un extra, Marce, que es bien importante, y es que hay 2 personajes que les gustan mucho las reglas en el eneagrama. Al 1, y mejor si las pone en las reglas, y al 6, que tenga un esquema claro de reglas para poder seguir y saber por dónde moverse. Son los fans de las reglas en este caso. Pero el 1 por una razón diferente al 6. El 1 porque todo tiene que ser perfecto y para que haya perfección deben haber unas reglas y la gente las debe seguir, ¿cierto? Tienen que haber parámetros. Y el 6 precisamente es por buscar seguridad. Qué bueno que hayan semáforos para saber cuándo pasar y cuándo no. Qué bueno que hayan scouts que nos digan a qué horas levantarnos, cuál es el guía, a quién debemos seguir. Es por distinta razón. ¿Y el 7, quién se les ocurre que podría ser un personaje? 7. Este personaje, aparte de ser el aventurero, es el de la alegría, es el del chiste, es el de la fiesta. ¿Se les ocurre a alguien? Como en la serie esa que tuvieron en un tiempo, el macho alfa. El macho alfa. Uy, no, me corchaste. No me la vi. El macho alfa, ¿cuál es ese? Ah, el de... En el man, el man es como... El man, sí. Germán es Sí. el man. Lo que pasa es que a lo mejor nuestra gente de Honduras, México, Perú no está tan familiarizado. Pero sí, de pronto podría ser un personaje así. Dicen que normalmente es el payasito, el que estaba soltando chistes constantemente, el alegre, pero por otro lado también es el fiestero. Entonces también lo vemos por ahí. También es el de los deportes extremos, el que siempre quiere energía más intensa. Entonces son personajes que vamos a poder asociar bastante con ese 7. No ¿Y significa el que estos no da ejemplos... pie con bola? El que no da pie con bola, no, este sí da pie con bola. Este es más listo de lo que parece, sino que es indisciplinado. Puede ser distraído, pero este da pie con bola, es más listo de lo que parece. Es muy ágil mentalmente. Dicen que tiene un mar de conocimientos, pero de 1 centímetro de profundidad. Hagamos ronda a ver si encontramos aquí personajes presentes en este salón de clases con ellos. ¿Alguien se sintió identificado con el 5? ¿Quién es el que le encanta el conocimiento?
¿Quién es el más del conocimiento, que no le gusta tanto la parte sociable? Ninguno. Bueno, algunos que... Ahí María Jimena dice que un poquito de eso. Muy bien. 6. ¿Quién se siente por ese lado? Diana, Patricia, Ana María, Liliana Aristizábal, Piedad. Muy bien, muy bien. ¿Y el 7? ¿Quién es la alegría de la fiesta aquí? Aquí, Camila levantó la mano por allá. Un poquito, dicen. Muy bien. Mauricio con esa cara lo dijo todo. El bufón, el bufón. El bufón, muy bien, ¿no? Eso está fantástico. Y es cierto que a lo mejor nos sentimos identificados con más de uno de estos, y es porque pueden estar presentes, de pronto no en mi personalidad, pero sí algún aspecto. Entonces es importante. Dale, Liliana, abre tu micrófono y háblanos, que veo que estás levantando la mano, o no sé si es solo para refrescar el 7. Sí, solo para refrescar el 7, no se me quitaba, perdón. Ah, ok, no, es que me apareció atrás la ventanita ahí. Dale, dale. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento? Yo creo que hay algo del 7 que también me conecto con eso. Yo soy artista, soy fotógrafa y dentro de todas estas 3 cosas que dice innovador, busca inspirar, aventurero, encaja muy bien la parte artística, más no la de, pues, de estar haciendo reír a todo el mundo todo el tiempo, o tener que ser, o sea, hay muchas cosas, pero hay otras que no encajan, pero me siento también muy como del 7 en el tema de aventurero, innovador, buscar inspirar por medio del arte. Excelente, muy bien. Y esos son los trazos que podemos tener desarrollados de los que componen este enneagrama. Efectivamente, hay uno que manda, pero yo puedo tener algunas características o identificarme con algunos trazos de otros, así no sea el mío. Lo que estamos también analizando es que no será mi motivación, pero puedo tener algunas características de esto. Marci, ¿vas a decir algo? Sí, que también es importante que tengamos en cuenta que como esto es un introductorio, damos como una parte muy, muy general y que muchas veces podemos, y está bien, identificarnos con ciertas características de ese eneatipo, no necesariamente con todas. ¿Por qué? Porque aun cuando ya hayamos logrado hacer el ejercicio y digamos definitivamente yo me identifico con esta personalidad X, sea el número que sea, aún ya estando totalmente identificados, van a haber cosas que no son parte de mías. ¿Por qué? Van a haber comportamientos que yo no tengo porque de pronto simplemente mi cultura hace que eso sea menos arraigado y aún así voy a tener la misma motivación, o porque ya lo trabajé en la vida, porque pasó algo en mi vida que dije, uy, eso no me conviene tanto, ese tipo de comportamiento no me generó tan buenos resultados y solo lo fui gestionando. Entonces es normal que tengamos como, digamos que comportamientos con los que no nos sentimos identificados, sino que miremos como el paquete global. Es lo que más nos ayuda. Y complementando esto que nos dice Marcela, realmente la clave está en esto que les acabo de poner aquí en la pantalla. Y es realmente qué es lo que busca cada una de esas personalidades. Más allá de los comportamientos, porque todos podemos ser el alma de la fiesta, todos podemos hacer el chiste, no estamos excluidos unos de otros. Este es el secreto de cada una de estas personalidades. Es realmente cuál es esa motivación o eso que buscan, que es lo más importante. Yo entendería además que todos buscamos esto. Pero si tuviéramos que ponerlo en una escala, ¿qué sería lo que primaría sobre cualquier otra cosa? El 8, que hablábamos como el primero, lo que busca es protegerse. Él mismo necesita protegerse, por eso es la fortaleza, por eso ser fuerte. El 9, lo que necesita es estar en paz. Y lo que pasa es que estar en paz al costo que sea. El 1 es ser íntegro, ser una persona muy correcta. Lo puedo llevar tan al extremo como yo quiera, pero es una de mis prioridades. Mientras que el 2 lo que busca es ser amado. Entonces va a hacer todo lo necesario para sentirse que es amado. El 3 lo que va a buscar es sentirse valioso. Es decir, que sus acciones tienen valor y peso y por eso va a sentirse importante. El 4 lo que necesita es ser sí mismo. Es decir, ser especial, ser diferente, ser único.
para poder estrategia. El 5 necesita sentir que es ser competente, que tiene la competencia sobre todo intelectual. Por eso se centra tanto en el conocimiento, es su motivación. El 6 hace todo para sentirse seguro. Y la seguridad desarrollará diferentes estrategias para encontrar esa seguridad. Y el 7, lo que busca desesperadamente es ser feliz. No ser feliz en el aspecto de la plenitud de la vida, sino ser feliz sobre todo huyéndole al dolor y a la tristeza. Es decir, ser feliz al costo que sea. Si va a ser estar de rumba todos los días, por favor, seguir ahí haciendo la fuerza para ser feliz. Entonces, esto es importante tenerlo claro. ¿Esto les aclara un poquito la cabeza? Dudas, preguntas, inquietudes. Recuerden que este es el inicio de un camino muy importante. No, espero que ninguno pensara que iba a resolver todos sus temas en hora y media de trabajo, pero ese es el inicio. Y es el inicio para conocernos un poco más. Quisimos traer esta herramienta porque es valiosísima. Y es muy importante que empezamos a entender, incluso para los que sus papás empiecen a entender cuáles son las reacciones de sus hijos, en sus parejas, en sus hermanos, en sus papás, porque a partir de esto es que vamos a poder evolucionar como personas, evolucionar en nuestras relaciones, todo a través de algo muy sencillo que es el desarrollo de conciencia. A más consciente soy de cómo estoy actuando, de cómo estoy siendo, mejor resultados voy a lograr en mi vida, mayor entendimiento, y podré trazar una mejor ruta de desarrollo. Para los que quieran tener este video y de pronto repasar todo lo que hemos estado hablando, nos escriben, nos llaman, nos whatsappean para que les podamos hacer llegar esto, y de todas formas vamos a ver cómo también les damos la información a través del canal de YouTube para que puedan repetir algunas de la información que de repente les hace falta. Sé que les estamos dando muchísima información en este momento, sobre todo para los que lo están viendo por primera vez, puede llegar a ser un poco abrumadora, pero quisimos darle la mayor cantidad de información posible en este corto espacio que teníamos. El Enneagrama es una herramienta que tiene mucha profundidad y la idea es que a través de esto empecemos a entendernos un poco mejor. Esta es la primera capa de varias capas que trae el Enneagrama, pero queríamos traerla porque el empezar a entenderme y el empezar a darme cuenta que a lo mejor no soy un bicho raro, ni que esto solo me pase a mí, ni que estas necesidades que tengo son solo mías, sino que de repente hay un grupo de personas que vive y entiende el mundo de la misma manera, pues me hace a lo mejor ser un poquito más consciente en la evolución, de entender incluso al otro. Entonces, queríamos que fuera el inicio de esta serie de webinars, porque a partir de los que vienen ahora, vamos a darnos cuenta un poco más de, por ejemplo, como el que viene en la próxima sesión, que se llama El poder de las palabras, qué impacto tiene la palabra, incluso desde cada uno de los eneatipos. Cómo eso va a impactar, porque a veces algunos se toman las palabras más en serio que otros. Una palabra resuena más a una persona que a otra. Así como por darles un preview, hay personas que usan mucho más la palabra perfecto que otros y es importante entender por qué. Y vamos a darnos cuenta que tiene que ver con nuestra personalidad porque es como estamos entendiendo el mundo. Entonces vamos a empezar a dar esta serie de webinars para que por favor se vayan inscribiendo. Los links están en el Instagram de Aurora para que se puedan inscribir. Si no tienen Instagram o les falta eso, escríbanos y les pasamos el link para que se puedan inscribir. Vamos a estar viéndonos todos los martes a las 7 de la noche, seguidos. Los próximos 4 martes también vamos a estar aquí, para que por favor se inscriban y sigan viendo y hagan las preguntas que correspondan sobre este tipo de cosas. Marce. Y si a alguno le queda más fácil por WhatsApp, tenemos un grupo privado donde solamente escribimos para decir, hay un webinar a tal hora y este es el link. De resto no hay conversaciones internas, ni es para hacer amigos, ni para vender nada, solamente damos la información. Entonces, si lo quieren por ahí también nos pueden decir, nosotros guardamos su número y por ahí también tienen el link.
en este momento vamos a finalizar esta sesión, sobre todo para el tema de la grabación, para que les quede. Y todo aquel que quiera quedarse, pues se puede quedar haciéndonos algunas preguntitas si quieren indagar o les quedó algo no tan claro, pues también por respetar el tiempo, que sé que muchos o hijos o cosas pendientes, queríamos no ocupar tanto tiempo, por eso estaba programado para esta hora y media más o menos. Entonces, Marce, ¿me ayudas parando?